Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Estamos contentos nuevamente de estar juntos en este día sábado. Estamos felices porque estamos seguros que el Señor te cuidó, nos protegió durante la semana y nos da la posibilidad de estar juntos nuevamente a través de este medio en cada uno de sus hogares. Para comenzar, quisiera invitarles para que juntos busquemos la presencia de nuestro Dios. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Estamos agradecidos de ti, Padre, por tu cuidado, porque tú nos protegiste durante la semana que terminó y por este hermoso sábado que tú nos concedes esta mañana. Queremos pedir que tú te quedes con nosotros, que tu presencia esté en cada uno de nuestros hogares, que tu Santo Espíritu pueda estar en nuestros corazones y que juntos podamos escuchar la palabra que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora les invito para que juntos podamos alabar el nombre de nuestro Dios. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y
misionero de este sábado viene desde un lugar muy lejano, desde Finlandia. Y antes de comenzar a contarles la historia preparada para este sábado, les quiero contar algunas cápsulas informativas acerca de este lugar. Este lugar cuenta con 188.000 lagos, por lo cual la llaman la tierra de los 1000 lagos, por la cantidad excesiva de aguas que tiene, ¿no? Además, se ha ganado el nombre de la tierra del sol de medianoche, ya que al norte de este lugar el sol brilla de día y de noche. Así que imagínense lo espectacular que debe ser esa visión. Además, es uno de los lugares que ha acaparado la mayor cantidad de medallas de oro hasta el año 2020. Y por otra parte también es uno de los lugares más productivos en cuanto a madera, ya que se caracteriza por su gran cantidad de bosques nativos que existen en ese lugar. Y bueno, de estos hermosos paisajes les quiero hablar este sábado de un señor llamado Esko. Esko era un hombre de 63 años. Él era un hombre que estaba enfermo debido a que durante toda su vida había sido un excesivo consumidor de alcohol, por lo cual tenía un problema complicado ya en su estómago. Y él, a pesar de que habitaba en un lugar que la mayoría de la gente no cree en Dios, él era cristiano a su manera. Y bueno, él un día sábado se acercó hasta la iglesia de Piquío, que se llamaba el lugar, y se acercó ante la hermana que estaba a cargo de estos comedores. Ella se llamaba Rita Lisa, y se acercó a pedirle comida para unos amigos. Él tenía 2 buenos amigos, Pasi y Krista. Ellos se acompañaban todos los días, y bueno, él, a pesar de su estado de salud, iba a esta iglesia a pedir alimentos. Y la hermana Rita Lisa le preguntó un día si él era cristiano, y él le contestó: la verdad es que no precisamente. Y le sonrió y se fue con los alimentos para estos amigos, ¿no? Y bueno, y él así lo hacía cada semana. Cada semana él iba, buscaba el alimento y se iba. Pero a ella le parecía muy curioso que él, a pesar de ser un hombre que no era cristiano, ni tampoco leía la Biblia ni nada de eso, él tuviera esta buena forma de poder ayudar a sus amigos. Bueno, tiempo después él tenía una mascota, un perrito, el cual falleció, y en esa oportunidad tuvo mucha tristeza por este hecho que ocurrió, y se fue a la casa de sus amigos Pasi y Krista. Y para poder pasar las penas, obviamente bebieron, pero antes de cenar en esa noche, él les pidió que orara. Y ellos se quedaron muy asombrados ante este hecho, porque ellos sabían que Esko no era un hombre creyente precisamente, pero le llamaron la atención. Y la cosa es que oraron, y después que terminaron la oración, Krista le preguntó por qué él estaba así cambiado, que a pesar de que no era creyente, él había hecho una oración. Y entonces le dijo: me gustaría que conocieras el lugar donde yo voy a buscar los alimentos. Así que bueno, al transcurrir las semanas, Pasi y Krista acudieron a este lugar. Y bueno, iban bebidos, apenas se podían parar, la verdad. Pero la hermana Rita Lisa era una buena samaritana, así que obviamente la idea era ayudarlos y no juzgarlos por la acción, ¿no?, de que iban bebidos. Así que lo ayudaron, pero a ellos, Pasi y Krista, les llamaba la atención esta buena iglesia que les brindaba alimento, y cada vez que iban escuchaban cantos cristianos y hermosas prédicas, lo que le llamó la atención. Así que empezaron todos los sábados, aparte de ir a buscar la comida, a escuchar estos hermosos mensajes. Con el tiempo, Krista se bautizó y empezó a participar también de los coros de la iglesia. Y bueno,
a pasar del tiempo, Pasi también se bautizó. Pero bueno, Esco, este buen amigo, que ya sabía que sus amigos Paz y Crista estaban asistiendo a este lugar, que les hacía bien, porque también habían dejado el alcohol, él estaba muy contento, pero pucha, lamentablemente por lo avanzado de su enfermedad, Esco falleció. Pero sin embargo, Paz y Crista siguieron asistiendo a este lugar. Como les contaba, ellos se bautizaron, participaban de las actividades de esta iglesia, por lo cual con el tiempo permanecieron allí. Pasi lamentablemente falleció también y Crista siguió participando. El funeral de Pasi se hizo en este lugar, asistió la familia y hasta la madre de Crista también se bautizó. Así que con esta maravillosa experiencia, a pesar de que Esco no era un hombre adventista ni cristiano, él demostraba su amor, el amor de Dios, a través de esta forma, ¿cierto?, de llevarle alimento y de lo bien que les hizo asistir a este lugar porque pudieron dejar este hábito de beber. Así que, bueno, hermanos, los invito para que nuestras oraciones y nuestras ofrendas estén dirigidas a este lugar para que ellos sigan haciendo su obra en este hermoso lugar en Finlandia, este lugar lejano. Así que nuestras oraciones y nuestras bendiciones también para estos hermanos de este lugar hermoso y lejano. Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia en Ñuñoa. Estamos nuevamente acá en este sábado precioso, repasando la lección de la escuela sabática, y a cargo tenemos a la clase número 8, esa que usted conoce, que se aprende el versículo de memoria, para poder compartir una vista general de la lección de esta semana. Vamos a partir con una pequeña oración para que el Señor nos acompañe. Señor, gracias te damos una vez más por la oportunidad de tener la palabra del Señor para repasarla y para aprenderla. Gracias porque usted nos entrega esta lección y nos permite repasarla en conjunto. Quédese con su Santo Espíritu con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes en este sábado, repasando los hermosos temas que hemos tenido durante este trimestre, en que Dios nos ha acompañado y nos ha apoyado en los duros momentos que nos ha tocado vivir a toda la humanidad, a nuestro país también, a nuestra ciudad, a nuestra iglesia. Y precisamente el mensaje de este trimestre ha sido fortalecernos con la palabra de Dios que nos ha sustentado a través de la historia. Estamos llegando a la lección 7, a la mitad ya de nuestro trimestre, y antes de iniciar la lección de esta semana vamos a repasar un poco lo que hemos aprendido durante las semanas anteriores. En la primera semana estudiamos respecto a la singularidad, lo único que es como libro, este libro santo, las Sagradas Escrituras. Hablamos luego sobre las características de revelación e inspiración que le dan esta naturaleza tan significativa a la Biblia, en que Dios nos ha traído su palabra, pero respetando también al elemento humano, trabajando en conjunto con el hombre para poder hacernos llevar el mensaje sagrado. Luego estuvimos revisando en las semanas siguientes cómo Cristo y sus discípulos, durante el periodo en que Él vivió en la tierra, validó, refrendó cada una de las enseñanzas de lo que era conocido como la Biblia hasta ese momento, el Antiguo Testamento, los profetas, los relatos de la creación, de tal modo que nos da la certeza de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son válidos y son valiosos para nuestro Dios. Después hablamos respecto de que la Biblia era una fuente autoritativa, autorizada, era la palabra segura sobre la que nosotros podemos fundar
todas nuestras creencias dijimos que éstas deben basarse en la sentencia, a la ley y al testimonio. Y por lo tanto, todas las interpretaciones, aplicaciones que nosotros hagamos deben estar finalmente de acuerdo a lo que es el texto sagrado. Luego seguimos avanzando para hablar que solo la escritura en la palabra, ¿cierto?, de Lutero, es la única regla de fe y de verdad a la que nosotros nos ceñimos como cristianos. Y la semana pasada entonces ya estuvimos hablando respecto de la interpretación, de los distintos textos y de las traducciones que nosotros tenemos para acceder hoy en día a la Biblia en los distintos medios en que las utilizamos, en papel o en aplicaciones que es frecuente hoy día. Entonces, nos vamos a introducir en el estudio de esta semana, en que nos vamos a focalizar de nuevo un poco más en cuanto a los idiomas, algo que ya tangencialmente hemos tocado, al texto y al contexto en que están escritas las escrituras. Y para ello los voy a invitar a que juntos podamos leer, y quienes se lo saben, repetir el versículo de memoria, que es muy trascendente. Y dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Este texto está en el libro de Deuteronomio y va a ser el texto que nos va a guiar e iluminar para iniciar el estudio de esta semana. Y hablando de idiomas, hoy en el mundo se dice que se hablan más de 6.500 idiomas. La Biblia completa está traducida a más de 600 idiomas. Y el Nuevo Testamento, o una porción de él, está traducida a más de 1.500 idiomas. Pero aún así no es suficiente, porque más de 1.500 millones de personas aún no cuentan con la Biblia traducida en su lengua materna. Qué bendición para nosotros es contar con una Biblia traducida en nuestro idioma y donde podamos sentirnos leyendo y entendiendo la palabra del Señor en el idioma que hablamos. Pero no debemos olvidar que esto fue producto de un gran trabajo realizado en el pasado por quienes imprimieron por primera vez, incluso por quienes reformaron la religión en aquella época en que tuvieron que luchar para que pudiera ser entregada a todas las personas y pudiera ser accesible, porque la Biblia sabemos que estuvo oculta y no se pudo acceder, no se podía acceder. Entonces, gracias a la imprenta y gracias a la reforma, esto ya no es así, sino que muchas personas hoy día pueden tener la palabra de Dios en su idioma natural. ¿Para qué se escribió la Biblia? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo? La Biblia se escribió para que fuera testimonio de la obra de Dios en la historia, para mostrar su plan, para redimir el plan en que se redime a la raza caída y para instruirnos en los caminos de justicia. Yo los quiero invitar a que juntos leamos Deuteronomio, el capítulo 32, los versos 46 y 47. Si buscan ustedes sus Biblias, vamos a leer juntos el versículo 46 que dice: y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y el 47, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Es así como el texto nos ayuda a entender de que las palabras que el Señor entregó eran para que el pueblo y los hijos del pueblo en ese entonces pudieran ser instruidos y para que pudieran ser llevados a cumplir la ley de Dios. Hoy también se cumple este texto en nosotros, porque la palabra de Dios, que antiguamente fue solo la ley o la Torá,
que hoy es mucho más completa, nos permite guiarnos e instruirnos para que podamos conocer más a Dios y para que podamos seguirle. El Señor quiso que sus pensamientos fueran traducidos en ideas mediante palabras humanas. Y Dios eligió a una nación en particular. Eligió al pueblo de Israel para que a través de su idioma, el hebreo, se escribiera gran parte de la Biblia del Antiguo, lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Y lo colocó en un lugar estratégico para que los pueblos que por allí pasaban, como que comerciaban con Israel, pudiesen ser influenciados por la palabra de Dios. Después, en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, el idioma universal de la época, el griego, le dio una gran oportunidad para que el mensaje de ese Cristo que había sido prometido al pueblo de Israel, ahora hecho carne, hecho humano, y muerto y resucitado, pudiera ser entregado como un mensaje del Evangelio a todas las naciones de la época. Posteriormente, el apóstol Juan recibió, y los invito a leer también Apocalipsis 1:2, como testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El Señor le dio esa instrucción para escribir un mensaje para nuestra época, para las iglesias de la época y para el tiempo del fin. Así sellando un mensaje testimonial desde el primer libro hasta el final. La Biblia puede que no sea aceptada por alguien, o por algunos o por muchos, pero no puede ser cambiada. La Biblia no se puede cambiar, no se puede adaptar a nuestras necesidades. Sin embargo, la Biblia, a través del Espíritu Santo, es capaz de cambiarnos a nosotros. Bueno, la Biblia es algo especial, tiene palabras, y las palabras tienen un significado rico de acuerdo a los distintos idiomas. Hablaba recién Ricardo que la Biblia se escribió en el idioma hebreo y en griego y arameo. Sin embargo, nosotros que hablamos español necesitamos de traducciones. Y este es un tremendo desafío para los traductores, porque graficar en una palabra que tiene un significado muy abundante, suculento y profundo, a veces son difíciles de traducir adecuadamente en una sola palabra. Eso crea conflictos para el traductor y es necesario por esa razón comparar muchas versiones de la Biblia para tener una idea correcta, y del texto a veces en una sola versión pues no nos va a dar la visión de la persona que hizo esa versión, pero para tener varias opiniones y sacar de nosotros nuestra propia conclusión, si es que no dominamos el idioma, el hebreo o el arameo o el griego, entonces necesitamos de varias versiones para entender el texto. Gracias a Dios, en el idioma español existen varias versiones, así que tenemos una oportunidad para poder nosotros entender bien la palabra del Señor. Aquí les quiero compartir algunos ejemplos para que podamos ver cómo estas palabras tienen más de un significado. En la Sagrada Escritura, la palabra hebrea chesed, que se refiere a la misericordia y a la bondad de Dios, esta es una palabra con un sentido muy amplio, una de las palabras tal vez más ricas del Antiguo Testamento, ya que no es solo misericordia, sino también describe el amor, la benignidad, la compasión, la paciencia de Dios y la actitud de Él para un pueblo rebelde. Chesed no es solo un significado, es mucho más. El traductor puede expresarla todo el pensamiento simplemente con traducir chesed como misericordia, pero entonces esa traducción puede estar limitada, porque el original de una palabra significa mucho más que la otra para ser usada en esa traducción. Es grande el intento de captar la profundidad de la palabra chesed, que se refleja en la palabra misericordia y en el amor de Dios para nosotros. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. En Primera de Reyes 3:6, cuando Salomón pedía sabiduría, dice: y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, le has dado
le has dado, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en el que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Bueno, Salomón estaba claramente ahí, la palabra la podemos interpretar como que estaba solicitando lo mismo que le dio a David, su padre, sabiduría, solicitándole apoyo, rectitud. Entonces, ahí ya tenemos una forma de ver la palabra sabiduría, perdón, misericordia. Otra en Salmos 57:3. Y aquí es justamente a David, el padre, cuando estaba pidiendo para ser liberado de los perseguidores. Y dice el versículo: Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Aquí también podemos ver que la palabra misericordia se utiliza para solicitar ayuda, solicitar liberación. Entonces es otro concepto que se está empleando la misma palabra misericordia. En Números 6, 24 al 26, que es la bendición que Jehová le da a Moisés para que se la dé a su pueblo, y dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aquí la misericordia se ve como amor, como algo de generosidad, de amor, de paz, pero también la liga a otra palabra que también queremos revisar, que es shalom, que es paz. Y claramente hoy día cuánto es necesaria esa paz, sobre todo en la situación que se está viviendo a nivel de la humanidad. Shalom, como decía, quiere decir mucho más que paz. Su significado es mucho más profundo y más amplio. Es también bienestar completo, porque abarca todas las áreas de la vida. No es solo tranquilidad, no es solo ausencia de conflicto. Puede traducirse como totalidad, integridad y bienestar. La bendición y la gracia de Dios nos mantiene en un estado de paz. Es un regalo que en realidad Dios nos da. Pero también podemos ver lo contrario en el versículo de Job 3:26, cuando dice: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Claramente, al no tener esa paz, esa tranquilidad, esa falta de conflicto que unas veces uno lo necesita por toda la situación que se están viviendo, claramente que genera una intranquilidad, una turbación y una preocupación. Por lo tanto, que ojalá Dios siempre nos permita disfrutar de su paz y de su amor. Estamos revisando los significados profundos de las palabras como las que Alejandro nos comenta, pero también hay que entender que la Biblia es un libro que está escrito de una manera singular. Es importante a veces cuando nosotros vamos a aproximarnos a un texto, que sepamos cuál es el texto al que nos estamos acercando, que entendamos y que nos concienticemos de alguna manera, nos preparemos mentalmente para el tipo de libro que vamos a leer. Y en la Biblia, como formas literarias, existen varias formas literarias en que estas palabras que estábamos viendo están precisamente alumbrando sus contenidos. Voy a pedir mostrar la segunda lámina de unas imágenes que tenemos para reforzar un poquitito algunos conceptos sobre la imagen que viene después de esa, por favor. Sobre los tipos literarios que hay en la Biblia. Tenemos nosotros que tenemos libros históricos, libros proféticos, tenemos libros poéticos y libros sapienciales o de sabiduría, como por ejemplo los proverbios. Entre los libros poéticos tenemos los salmos, libros históricos todas las crónicas, reyes, profecías tenemos los libros proféticos mayores y menores, y luego en el Nuevo Testamento fundamentalmente los evangelios y cartas que distintos autores, apóstoles en general, escribieron a un grupo o a una persona en especial. Entonces,
primero, cuando nosotros nos vamos a aproximar a un libro de la Biblia, tenemos que saber qué tipo de libro es el que estamos leyendo, porque no vamos a enfrentar de la misma manera la lectura de un libro profético, por ejemplo, que de un libro poético. En segundo lugar, también es importante entender la cultura en la que se escribió la Biblia, y para demostrarles esto, yo he puesto un par de ejemplos de una forma de escritura que se usa mucho en la Biblia y que nos hace destacar y llamar la atención sobre puntos especiales. Voy a pedir la lámina que viene a continuación. Esta figura es la figura de los quiasmos. Y en la Biblia se usa muchísimo la figura de los quiasmos, y que es distinto a la manera en que nosotros escribimos y leemos hoy día en nuestro mundo occidental. Nosotros habitualmente empezamos nuestros textos con una introducción, el desarrollo y finalmente un epílogo o una conclusión, en donde está el resumen, lo destacado, lo importante. En esta forma de escritura bíblica no es así. Lo importante y lo trascendente va al centro y se van uniendo, entonces, como vemos en la lámina, la parte inicial con una parte al final y quedando en el centro la clave. En este caso yo reflejé acá la estructura quiásmica que tiene la escritura del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que es un rollo que está escrito en 5 estuches, eso significa Pentateuco. Tenemos que en el Génesis está la tierra nueva, recién creada, que se le entrega a Adán y Eva. Y esto se condice con que en Deuteronomio está la entrega de la tierra prometida al pueblo de Israel. Después, el Éxodo se relaciona con Números. En el Éxodo vemos la salida del pueblo de Dios hacia una tierra prometida, y en Números, cómo se viene aproximando este pueblo de Dios ya en su llegada a la tierra prometida. Y queda en el centro de este rollo, de estos libros del Pentateuco, el Levítico, en donde fundamentalmente nos concentramos en la ley de Dios. La ley de Dios, entonces, como punto, como bisagra, como punto central de lo que es todos estos primeros 5 libros. Y si nosotros ahora hacemos un zoom sobre el libro de Levítico, veamos la siguiente lámina, por favor. Vamos a ver que en el libro de Levítico también vamos a encontrar este mismo tipo de estructura. Normalmente para nosotros el libro de Levítico no es un libro muy inspirador porque tiene muchas repeticiones, muchas leyes, pero si ustedes se fijan, los primeros y los últimos capítulos del libro de Levítico van a tener relación con leyes cúlticas. Después, entre los capítulos 8 y 10 y después su contraparte en los capítulos 21 al 22, van a haber en ambos grupos de capítulos leyes sacerdotales, para luego pasar en los capítulos siguientes a leyes de purificación o leyes de salud. Y dejan al medio del libro del Levítico, en el capítulo 16, que es el centro, el corazón del libro del Levítico, el día de la expiación. El día de la expiación, que nosotros sabemos bien que es el día del perdón, el día de la salvación, en donde la figura central de este día es el sacrificio del cordero. Entonces, si ustedes piensan, todo el Pentateuco tiene como centro Levítico, y Levítico tiene como centro el día de la expiación y el cordero, de donde nosotros podemos tener la imagen de que el centro del Deuteronomio es Cristo, es el sacrificio de Cristo, su perdón y la salvación para nosotros. Si ustedes ven y uno va entendiendo estas formas de escritura, va pudiendo obtener mucha más luz, mucha más claridad y un mensaje que es mucho más llamador, más impresionante para nuestras vidas que como lo vemos normalmente en Levítico. De tal modo que es importante estudiar un poquitito, buscar un poquito más allá e ir descubriendo estos elementos que vamos encontrando en el estudio de la Biblia. Así como estos quiasmos, también existen otras figuras en este lenguaje de las Sagradas Escrituras que podemos ver, como por ejemplo las repeticiones. Las repeticiones de frases que también vemos en la Biblia, que también se le llama paralelismo bíblico. Esto ya no es la repetición de una palabra, lo va a ver seguramente Ricardo más enseguida, sino que es la repetición de conceptos que se repiten, pero se mantiene el mismo concepto con 2 frases diferentes. A eso se refiere. Y vamos a ver un ejemplo. En 1 Samuel 2:3
no multipliques las palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Aquí hay dos conceptos que se repiten en 4 frases. Voy a explicar primero la frase que dice, no multipliquéis palabras, grandezas y altanería. ¿Qué significa esto? Que las palabras están insinuando algo de arrogancia, de altanería, algo que está malo. Pero después dice, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, o aquí las palabras de grandeza y altanería significan, significa hablar palabras arrogantes. En el segundo concepto, ¿por qué el Dios de todo saber es Jehová? Quiere decir que Dios de todo le toca el pensar, las acciones, y es el que determina las acciones. De hecho, el Dios sabe todo y significa que es el único que dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, Él determina las acciones y Él pesa las acciones. Entonces, esto es el paradigma, una misma frase que repite describiendo o explicando la primera frase. Otro recurso es también la repetición de palabras. Yo les invito a que veamos juntos Isaías, el capítulo 6, el verso 3. Es un versículo bastante conocido. Leamos juntos. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí el concepto literario de repetición de palabra está extremadamente claro. El profeta quiere enfatizar la gloria de Dios, su magnificencia. Leamos ahora el verso 5. Mira lo que pasa. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Otra repetición de palabras, labios inmundos, inmundo de labios. Aquí, en contraste con el anterior, lo que enfatiza el profeta es que nosotros, al lado de Dios, somos nada y no merecemos estar frente a Dios, siendo tan poderoso y tan magnánimo. Nosotros no merecemos estar delante de Él, y entonces con estos recursos el profeta está ensalzando la posición de Dios respecto de la posición del hombre. ¿Qué otros recursos más tenemos? Este es un recurso que en nuestros días nosotros ocupamos también, ¿cierto? Los padres con nuestros hijos, muchas veces cuando le queremos decir algo, les decimos, no te lo voy a decir una vez, te lo voy a decir por segunda y por tercera vez. O sea, también el recurso de la repetición es un elemento que siempre nos va a ayudar a resaltar y a destacar una idea. Otro elemento que también repasamos en el estudio de esta semana es, y que como adventistas siempre lo hacemos mención a esto, es que un texto debe ser tomado en su contexto. Y este contexto lo vamos nosotros a situar en el libro y en el tipo de libro en que nosotros estamos leyendo. Por ejemplo, yo voy a mencionar el libro de Daniel. Cuando nosotros leemos, que es un libro que hemos estado estudiando hace poco, ¿cierto? También en la escuela sabática. Entonces nosotros nos vamos a localizar cuando yo tomo mi Biblia y digo, voy a estudiar el libro de Daniel. Como les decía hace un momento, no es lo mismo que si yo digo, voy a tomar la Biblia para leer uno de los evangelios. En primer lugar, cuando nosotros nos encontramos frente a un libro de la Biblia, vamos a ir a ver quién es el autor. En este caso, nosotros vamos a saber que el autor de este libro es Daniel. Hay algunos libros de la Biblia que tienen más o menos certeza respecto de su autoría. En este caso, en general, está bastante claro que el autor del libro es Daniel, porque conoce con mucho detalle tanto la historia personal como la historia del pueblo. Aunque en los primeros capítulos se refiere a él, a Daniel, en tercera persona,
después ya cuando empiezan los capítulos proféticos habla de él en primera persona, y la forma de escribir en tercera persona también era un recurso literario que, bueno, hasta nuestros días aún se usa. Luego nosotros nos ubicamos en la época en que estaba Daniel. Sabemos que él nos localiza, él hace referencia, dice, en el tercer año del rey Joacim, y nosotros entonces vamos a tener históricamente que vamos a tener a este rey de Judá, vamos a tener después, ¿cierto?, al rey Joaquín, después vamos a tener a Sedequías, también nos va a hacer mención a quién es el pueblo que nos toma cautivos y lo lleva, relato con el cual parte el libro, y por lo tanto nos vamos a ubicar también geográficamente en el territorio del pueblo de Israel, viajando luego hacia Babilonia, en un camino bastante largo, sabemos más o menos 1200, 1300 kilómetros, era esa ruta. Por lo tanto tenemos una época, tenemos un contexto, tenemos un pueblo, y nos vamos a ubicar también con un idioma. En este libro también se da el hecho de que Daniel parte hablando, escribiendo en hebreo hasta el capítulo 2, ¿cierto? Sabemos en el verso 4 de ese capítulo cambia al arameo y después vuelve a usar el hebreo en la parte profética. Podemos entender que en los primeros capítulos está situando a su público, al que le está escribiendo el libro, que es el pueblo de Israel, y luego, en una forma más general, cuando habla de la historia, la abre para todas las personas que vivían en el contexto babilónico en la época y que hablaban arameo, y luego cuando llega a los capítulos proféticos vuelve a ser más definida la audiencia de su público al pueblo hebreo, al pueblo judío. La temática de este libro, por lo tanto, va a tener que ver con todo esto, va a tener que ver con la fidelidad de Dios hacia su pueblo a través de las dificultades, a través del viaje, a través de la historia, y también con la fidelidad de algunos de su pueblo y con la infidelidad de muchos del pueblo. Así como Daniel tiene su forma especial de leerlo e interpretarlo, otros libros tienen otra forma de hacerlo. Están los evangelios, libros de profecía, cada uno con su particularidad, que podamos estudiar con detención en nuestra casa, en silencio, con la ayuda del Espíritu Santo, para poder entenderlo de la mejor forma posible. Y para ir cerrando justamente con esa idea, quiero compartir con ustedes un párrafo de la hermana White que nos habla acerca de la forma en que podemos usar la palabra de Dios de la mejor manera. Ella dice: en su palabra, Dios comunicó a los hombres el crecimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrina y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu Santo para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra. Hermosas palabras y una linda reflexión para ir concluyendo nuestro estudio de esta semana. Así como estas palabras han iluminado y como el Espíritu Santo ha iluminado la Sagrada Escritura, nosotros queremos también que ilumine nuestras vidas, que ilumine nuestras mentes, nuestras familias, que la palabra de Dios sea abierta cada día en nuestros hogares, que sea leída, que sea escudriñada, que sea buscada con diligencia, con humildad, para que Dios pueda llegar a bendecirnos en cada momento. Ojalá que durante las semanas que nos quedan podamos seguir profundizando en este estudio y seamos ricamente bendecidos de la lectura de la palabra de Dios. Les deseamos a cada uno que tengan un lindo sábado y que en él podamos seguir disfrutando las bendiciones y la compañía de nuestro amado Dios. Cariños a todos ahí donde están en sus hogares, a Alejandro, a Ricardo y a todos quienes han participado del repaso del estudio de esta semana. Un abrazo muy cariñoso. Un abrazo para ti también. Dios les bendiga.
¿cómo están? Me alegro que estén nuevamente conectados con sus familias un sábado más. Miren, niños, les quiero hacer una consulta. ¿Ustedes saben que nuestra iglesia tiene una misión? Sí, y esta misión se encuentra acá en la Biblia, específicamente en Mateo 28:19, y dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Niños, esto se lo dijo Jesús a sus discípulos. Eso se lo dijo antes que se ascendiera al cielo. Y porque Él quería que el amor de Dios se conociera en todo el mundo. Pero esta misión, niños, que les comento, ¿es solo para adultos? Claro que no, también es para niños. Y de hecho, acá en la Biblia hay una historia que sucedió hace mucho tiempo. Está en Segunda de Reyes 5. Pueden leerla con sus papás. Se trata de una niña que era israelita y ella vivía con sus padres. Y sucedió que llegaron unos soldados invasores y se la llevaron como esclava. Ella se quedó muy triste, imagínense, su familia también. Y esta niña israelita se preguntaba que por qué Dios permitió que a ella le pasara algo así. Pero no dejó de orar, siguió orando al Dios de sus padres. Y ella llegó a trabajar a la casa de Naamán. ¿Les suena? Sí, Naamán era el capitán del ejército de Siria. Y un día ella escuchó que Naamán estaba muy enfermo y su esposa lloraba. Pero la niña podría haber pensado que ellos ya le habían hecho daño, a ella la habían separado de su familia. ¿Y para qué se iba a preocupar ella de ellos? Pero no fue así como pensó. Como ella amaba a Dios, ella se preocupó y le contó que conocía a un profeta, el profeta Eliseo. Eliseo vivía lejos. Y Eliseo podía sanarlo. Dios podía sanarlo a través de su profeta. Y bueno, Naamán finalmente viajó, le hizo caso a la niña israelita y Dios lo sanó a través de este profeta Eliseo. Pero eso no fue lo más maravilloso. Lo más lindo fue que Naamán conoció al Dios verdadero y de ahí en adelante él sirvió con su vida y con su familia. Pero esta historia es muy antigua. En la actualidad, ¿será que hay niños también que quieren participar en esta misión? Claro que sí. Les cuento la historia de Camila. Camila vive cerca de acá. Ella tenía una amiga que se llama Lucía. Lucía estaba muy enferma. Entonces Camila dijo: yo voy a ir a ver a mi amiga Lucía. Lucía tenía que estar en su casa acostada y no podía levantarse, no podía juntarse con sus amigas, nada. Entonces Camila la iba a visitar, le llevaba los cuadernos del colegio para que se pusiera al día con la materia y junto con eso también llevó su tablet con historias de la Biblia. Lucía no conocía a Dios, así que quedó muy contenta con las historias que escuchó. Incluso la mamá de Lucía dijo que era como una luz Camila cuando iba y les llevaba alegría y esta nueva esperanza que ellas conocieron. Y por último, ¿a ustedes les gustaría participar en esta misión? Yo creo que sí, ¿no es? Entonces, tienen que hablar con sus papás, a ver qué ideas les dan. Y no olviden que hay que ser bondadosos, niños. En la Biblia dice que hay que comunicar esta buena nueva, el amor de Cristo, siendo bondadosos y orar todos los días. Así que, bueno, vamos a terminar con una oración. Junten sus manitos y a la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por las enseñanzas que nos dejaste, por esta misión y propósito que podemos realizar, incluso siendo niños. Quédate con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, esto ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga y disfruten más con sus padres. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Chao, chao.
Bien, mis hermanos, ahora les queremos invitar a cada uno de ustedes para que preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y les invito para que juntos podamos cantar nuestra hermosa doxología a Dios el Padre Celestial. Mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana queremos abrir la Biblia para que a través de ella podamos encontrar esperanza, consuelo en estas circunstancias que nos toca vivir. Hoy día estamos en una situación bien compleja aquí en la gran ciudad de Santiago, en donde estamos en cuarentena. Pero a pesar de eso, queremos indicar y queremos mencionar y queremos reflexionar que la palabra del Señor está más viva que nunca y es la única fuente que nos puede dar esperanza para ir avanzando en lo que va a venir hacia adelante. En este momento, al abrir la Biblia, vamos a orar a nuestro Dios y le vamos a pedir que Él nos ilumine para poder encontrar en ella el refugio y poder en ella encontrar esperanza que esto va a pasar. Así que les invito para que podamos inclinar nuestro rostro y poder evocar el nombre del Señor. Amado Dios y Padre nuestro, gracias en esta hora por tu palabra, que permanece para siempre. Y al abrirla ahora queremos buscar en ella refugio para nuestra vida y para nuestra familia. Lo pedimos confiado en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dentro de los evangelios, de los 4 evangelios, encontramos un evangelio en particular que habla específicamente acerca de la salvación. Y es importante este evangelio porque no solamente hay momentos en el que el Señor estuvo con los seres humanos aquí en la tierra dándole la seguridad de la salvación, sino que al mismo tiempo se está registrando o quedó registrado en ello historias que a nosotros nos ayudan para poder hacer de nuestra vida una vida con esperanza. Yo me estoy refiriendo específicamente al Evangelio de Lucas. Y los quiero invitar al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, al capítulo 14. En los últimos versículos del capítulo 14 nos vamos a encontrar con lo siguiente. Aquí el Señor, a través de Lucas, está hablando acerca de la sal de la tierra.
Si usted recuerda, en el Sermón de la Montaña, que está en el libro de Mateo, en el capítulo 5 en adelante, encontramos también que el Señor hace alusión a la sal. Él habla que la sal, cuando pierde su, diríamos, propiedades, entonces no sirve. Y aquí está mencionando lo siguiente: buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Y aquí menciona que simplemente sirve para arrojarla, y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Señor en otras palabras está mencionando. Pasamos al capítulo 15 y aquí nos encontramos con dos grupos de personas que siguen al Señor. Y alguien puede pensar, pero si dos grupos de personas siguen al Señor, ¿por qué hacemos la diferencia? ¿Por qué no decimos simplemente las personas siguen al Señor? Pero aquí lo va a ir especificando. El capítulo 15 y el versículo 1 menciona de esta forma: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Primer grupo. Aquí habla acerca de los publicanos y los pecadores en general. Los publicanos eran personas normales, aparentemente, que no tenían ninguna situación para sacarle, pero el pecado de ellos era que de alguna forma se habían vendido al recibir el trabajo de los romanos para cobrarle impuestos a sus mismos hermanos, en este caso a los judíos. Y por ende, entonces ellos eran despreciados. Este era el primer de este grupo, era ellos. Luego menciona los pecadores. Y en los pecadores estaban todas las personas que tenían algún problema de salud, algún defecto físico, alguna situación en el cual el Sanedrín, este grupo de hombres que ponía todas las normativas para el pueblo de Israel, los podían descalificar. Entonces, esto era el grupo de los grandes pecadores, las personas normales que aparentemente no tenían nada, pero sí estaban haciendo un oficio o un trabajo, estaban trabajando para los romanos, y el resto eran todos los que tenían algún tipo de problema y que ellos simplemente los veían como un grupo despreciado de la voluntad y de la misericordia del cielo. Pero dice algo más el texto bíblico: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Y aquí tenemos el otro grupo que sí seguía a Jesús y lo seguía mirando, pero observando en qué punto de la ley o de su propio mandamiento, de su propia normativa, se iban a equivocar, y en esa equivocación estarían ellos prontos para criticarlo y para descalificarlo, como era su costumbre. Entonces aquí tenemos estos dos grupos: los publicanos y los pecadores, y el otro grupo que eran los escribas y los fariseos, que observaban al Señor para poder de alguna forma hacerles caer. Y luego la Biblia menciona que el Señor, viendo este panorama, la Biblia dice que Jesús entonces les habló acerca de 3 parábolas. Y aquí aparecen 3 parábolas. Y aparece la parábola de la oveja perdida, aparece la parábola de el hijo pródigo y también de la moneda perdida. El orden es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Nosotros de alguna forma nos vamos a profundizar un poco más en la última parábola, que es del hijo pródigo. La primera, que habla acerca de la oveja perdida, habla de que un hombre tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas. ¿Qué es lo que hace? Deja a las 99 en el corral, cuidada, protegida, y va tras la que se perdió. Y luego dice que cuando la encuentran, hay una expresión que se repite. Dice que hay en él gozo y alegría por haber encontrado a esta oveja. Luego, la segunda parábola habla acerca de una moneda y habla acerca de una mujer que recibe 10 dracmas, pero se le pierde una de ellas. Lo que hace esta mujer es tratar de buscar en todas partes, y cuando la logra encontrar, también hay gozo por lo que hay, por haberla encontrado, y se goza con sus amistades. Pero yo me quiero detener un poquito en lo que tiene que ver con la parábola del hijo pródigo. Y aquí nosotros hemos escuchado muchas veces esta parábola y tenemos muchas lecciones también que sacar de ella. Y esperamos que ahora también, al recordar la parábola y al sacar algunas aplicaciones, nos sirvan para el momento en que estamos viviendo.
Y note lo que dice la Biblia en el capítulo 15 del libro de Lucas, pero en el versículo 11 comienza diciendo, también dijo, está hablando de estas palabras que está mencionando, la última parábola, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Es interesante lo que este muchacho está haciendo. No hay duda que este padre, la Biblia lo dice claramente, que tenía un hermano. Y ellos vivían bajo el cuidado, bajo la protección, bajo la bendición que había en este hogar. Y obviamente que cuando el padre dejara de existir, todos estos bienes serían para ellos. Ahora, este muchacho seguramente, él tenía inquietudes. Eso no significa que si nosotros tenemos inquietudes sean algo incorrecto, son correctos, pero la forma como nosotros vamos encauzando esas inquietudes o esos deseos o esos anhelos es lo que hace la diferencia. Este muchacho había estado en su hogar de una forma adecuada y correcta, sin faltarle nada, pero en un momento se le ocurre hablar con su padre y decirle, papá, yo quiero que tú me entregues a mí la parte que a mí me corresponde, entendiendo este joven que esa parte no le correspondía hasta que el papá falleciera, pero ahora él quiere que le adelante los bienes y le adelante lo que él tiene para poder él gozar e ir donde probablemente desconoce. Y la Biblia dice que el papá, ¿qué es lo que hizo? Seguramente el papá conversó con él muchas veces, le habló y le hizo saber que tal vez lo que él estaba haciendo o lo que estaba queriendo tal vez no era lo adecuado y lo correcto. Pero este muchacho a través de los días, a través de la semana, siguió insistiendo y finalmente el papá, ¿qué es lo que hizo? El papá le entregó su parte. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Se le entregó con dolor de su corazón. Este padre le entregó todos los bienes. Seguramente todo lo llevó a un costo, sacó el promedio y finalmente le entregó a él todo el recurso, los dineros, para que finalmente él se fuera. Ese padre, al ver que su hijo se alejaba, su corazón se quebró, su corazón comenzó a entristecerse, pero él nunca dejó de amarle, nunca dejó de pensar, me imagino, orar al cielo para hacer que ese hijo volviese. Este muchacho se fue y seguramente ahora se fue a hacer con toda libertad, con todos los recursos, con todo lo que tenía, hacer lo que él deseaba. No necesitaba de su hermano, no necesitaba de su padre, no necesitaba de un Dios, porque ya tenía juventud, él tenía sueños, tenía recursos y tenía todo para poder ser un hombre, según él, feliz. Pero él no sabía que el Señor no solamente es quien nos creó a nosotros, no solamente el que sostiene este mundo, sino que él también es el que nos da oportunidades para poder arrepentirnos cuando nos portamos en forma necia. Hoy día, mis hermanos, nosotros probablemente aquí en Santiago estamos viviendo en una situación bien compleja. Estamos asustados probablemente. Y no quiero ni pensar que algunos de sus familias están en este momento teniendo este coronavirus. Esperamos que si están en esa condición, jamás olviden que el Señor también es capaz de sostenernos, ayudarnos y sacarnos de esta situación que estamos viviendo. Estamos pasando por el valle de la sombra de la muerte, pero el Señor estará con nosotros para sostenernos. En esta oportunidad, yo me imagino que este jovencito que el relato cuenta, la parábola cuenta, cuando él comenzó a malgastar todo, porque tenía todo para hacerlo, no se dio cuenta que habían circunstancias que él no podía manejar. Si ustedes se recuerdan, mis queridos amigos y hermanos, tal vez 1 año, 2 años atrás, jamás pensamos que ocurriría lo que estamos viviendo. Y muchas veces nosotros nos consideramos
Chile se consideró como un país buenísimo dentro de toda Sudamérica, tal vez uno de los mejores. Pero a pesar de eso, nunca debemos olvidar que no solamente Chile, sino que Sudamérica, el mundo entero, fue creado y Dios es el que hoy día lo sostiene, a pesar de todas las tragedias que podemos nosotros observar y que de alguna forma entendemos, de acuerdo a lo que la Biblia menciona, que son intervenciones del enemigo. Nosotros podemos en esta hora decir qué podemos hacer. Y miren lo que sigue diciendo la parábola. La parábola sigue diciendo que cuando todo lo hubo mal gastado, o lo gastó mal, los bienes que tenía, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Algo que él jamás pensó que ocurriría, teniendo la juventud, teniendo la fuerza, teniendo los planes, teniendo los sueños, teniendo los recursos, malgastando todo, y llega un momento que el Señor permite que en ese lugar haya un hambre. Yo no sé si en este momento le estoy hablando a alguna familia, a alguna persona que jamás pensó que ocurriría esto. Y tal vez vivió haciendo lo que creía que era correcto, teniendo recursos, teniendo salud, teniendo título, teniendo trabajo, teniendo fábrica, teniendo una cantidad de cosas. Pero jamás pensó o jamás pensamos que iba a ocurrir esto. Y aquí este muchacho dice en la palabra de Dios que comenzó a tener problemas, ya lo gastó todo y vino esta gran hambre. Y ahora este muchacho, ¿qué es lo que hace? Intenta sobrevivir. Y dice la Biblia de esta forma en el versículo 15. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su heredad para que apacentara cerdo. No hay duda que este joven, cuando todo estaba bien, había alcanzado territorios y lugares bien alejados y se había inclusive alejado del pueblo de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo que amaba al Señor y era un pueblo que obedecía en gran medida los estatutos. Y en esos estatutos habían algunas ordenanzas, como por ejemplo, ellos no consumían cerdos ni los criaban. Y cuando la Biblia habla que este muchacho se fue lejos, se fue más allá de la frontera y fue a lugares donde las personas crían cerdos, comen cerdos, y él era tanta la necesidad que finalmente todos sus valores, todos sus principios, la cultura que ellos habían aprendido de amar y temer a Dios, la había dejado de lado para sobrevivir. ¿Habrá en este momento alguna persona que a través de los años pasados o de un par de meses atrás olvidó todo lo que sus padres le enseñaron con respecto a principios cristianos y ahora está confinado en su hogar, reflexionando y recordando? Ni siquiera en este momento somos capaces de ir a ver a nuestros padres que tienen sus años por ser de alto riesgo. Pero en ese hogar, en esa casa, cuando estamos pendientes que probablemente nos ocurra o nos falte algo, está el momento cuando el Espíritu Santo te está hablando. Y miren lo que menciona la Biblia, lo siguiente. En el versículo 17 menciona que en ese momento lo único que él deseaba era poder comer de la comida de que se saciaban los cerdos. ¿A dónde había caído la dignidad de este hombre? Que finalmente lo que él deseaba inclusive era comer simplemente de la comida de los cerdos, pero no lo podía hacer porque seguramente lo estaban vigilando. Y aquí viene algo maravilloso, el verso 17. Volviendo en sí dijo. Y aquí hay algo interesante, mi querido hermano y amigo. Volviendo en sí dijo, no es que es una capacidad de este hombre de poder darse cuenta, sino que en ese momento de angustia, en ese momento de faltarle los recursos básicos de poder comer, este hombre se da cuenta y comienza a permitir que el Espíritu Santo comience en su mente a recordar esos momentos que pasó en su hogar, donde no tenía ninguna necesidad de salir de él. Ese momento cuando su padre le daba cariño, cuando compartía un momento con su hermano, cuando seguramente estaban junto a los trabajadores que tenía su padre compartiendo. Y nosotros hoy día
tenemos la oportunidad para muchos de estar en la casa, tal vez desconectado de las cosas del trabajo, aunque muchas veces pareciera que tenemos más trabajo en el hogar ahora a través de los medios de difusión que hay, plataformas para poder llevar adelante los trabajos. Pero mis queridos hermanos y amigos, hoy día es el día del Señor, en el cual estamos nosotros tranquilos, reflexionando, pidiéndole al Señor que nos ayude a sobrellevar esta situación. Y eso es una intervención directa que hace el Espíritu Santo a tu vida. Y este hombre, este joven, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y déjame mencionar lo siguiente. Aquí este hombre, dirigido por el Espíritu Santo, comienza a usar su voluntad. Y para usar la voluntad, tú tienes que por lo menos hacer 3 cosas. La primera, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Vuelvas en sí, reconozca, recapacite y puedas tal vez decir: Señor, aquí yo me equivoqué en las medidas o las cosas que yo he tomado en el pasado y ahora tú me estás dando otra oportunidad. Lo segundo que tú tienes que hacer es poder hacer un plan. Es poder hacer cómo volver y cómo hacer las cosas. Y aquí la Biblia dice lo siguiente: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y aquí viene este segundo paso: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Aquí tenemos el segundo paso. El segundo paso es hacer el plan, la forma, la manera, cómo poder volver a ese lugar que jamás tuvimos que haber salido. Yo no sé si en este momento le estoy hablando y alguien está escuchando que en alguna circunstancia de la vida te hizo alejarte del Señor. Te hizo alejarte de esa comunión diaria que tienes que tener con Dios. Tal vez te hizo alejar del momento en que tú abrías la Biblia para escuchar lo que el Señor tenía que decirte. Tal vez estoy hablándole a una persona que en este momento está sufriendo por su familia y en este momento está queriendo solamente ver cómo alimentar a la familia. Este hombre vuelve en sí, y cuando uno vuelve en sí, se reconoce que lo que había antes era mucho mejor de la circunstancia que tiene ahora. Pero al mismo tiempo, el segundo paso hace un plan para poder volver. Y este joven dice: yo me voy a levantar y voy a ir donde mi padre y voy a mencionarle: papito, por favor, perdóname por todo lo que he hecho. Mira, con lo único que yo me conformo es que tú me tengas como el trabajador que paga menos, el que les paga menos, el que está, el último que tienes en tu trabajo. Con eso es más que suficiente, porque es mucho más de lo que hoy día estoy viviendo. Y ahora viene, mis queridos amigos y hermanos, la tercera acción que debemos nosotros ejecutar para llevar adelante lo que es el usar la voluntad. Y el versículo 20 dice lo siguiente: entonces se levantó, accionó. Yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos reconocido tal vez que lo que hemos estado haciendo no es lo adecuado y correcto? ¿Y cuántas veces hemos inclusive hecho planes en nuestra mente para poder volver a hacer lo que deberíamos haber hecho siempre? Pero finalmente no llevamos a ejecutar el tercer paso, que es levantarnos de donde estemos y comenzar a llevar adelante el plan que habíamos pensado en nuestra mente. Y aquí dice la Biblia que este joven se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y lo vio de lejos y fue movido a misericordia. No hay duda que este padre no pasó una noche, no pasó un día al abrir sus ojos de acordarse de su hijo. ¿Dónde estaría su hijo? ¿Estaría bien? ¿Cómo lo estaría pasando? ¿Necesitaría de él? La misericordia de este padre fue tan grande que cuando el joven llegó hasta donde estaba él, la Biblia dice que corrió
y se echó sobre su cuello y lo besó. Aquí está hablando que el que corrió hacia él no fue el muchacho que venía avergonzado y reconociendo que lo que había hecho no había sido lo correcto, sino que aquí está hablando que el padre corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y le mostró que él lo seguía amando como siempre. Mi amigo querido, el Señor te sigue amando. No importa si en los meses anteriores, los años anteriores, tú estuviste lejos, haciendo cosas que no es lo que el Señor espera y desea de ti. Pero Él te está esperando. Porque a diferencia de este Padre, ese Dios no solamente te ama, sino que te ha creado, te ha formado y te ha dado una segunda oportunidad para que tú puedas ser salvo. Y te da los medios y te da la forma para que tú puedas en este momento sentir la seguridad que esto va a pasar. Y aquí dice la Biblia que este padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En cambio, todo el otro plan que tenía para mencionarles y decirle: papito, por favor, tenme en tu casa como uno de los jornaleros. Aquí la Biblia dice algo interesante. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirlo, poner un anillo en su dedo y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, dice la Biblia, a regocijarse. Mis queridos hermanos y amigos, no hay duda que el Señor hoy día nos está dando a todos nosotros la oportunidad de poder volver a Él. Déjame mencionar lo siguiente. Hay muchos de nosotros que podemos estar en la iglesia en los meses que atrás, en los años pasados, pero probablemente estamos en la iglesia, pero estamos alejados de Dios. Probablemente podemos estar en los días de reunión, podemos estar el día sábado con los hermanos compartiendo, pero luego los otros 6 días que estamos en nuestras propias actividades, en nuestros propios hogares, podemos de alguna forma estar simplemente haciendo nuestra propia voluntad muy lejos de lo que el Señor espera. Ahora, al estar en nuestros hogares, estar con nuestros hijos, estar con la esposa, estar viendo cómo se va desarrollando esta pandemia, lo único que tenemos, mis queridos hermanos y amigos, es poder aprender a estar más en comunión con el Señor. Yo no sé en esta hora si le estoy hablando a alguna persona que estando dentro de la iglesia probablemente ha estado alejado de Dios. Es el momento para poder decir: Señor, yo necesito todos los días poder abrir la Biblia para que tú me hables, porque tú estás esperando, tú vas a correr cuando yo pueda ir a ti, tú vas a correr para poder besarme, para poder poner un anillo, para poder entregar un vestido en el cual yo me pueda sentir que estoy de vuelta en el seno del Padre, estoy de vuelta en los brazos del Señor con todos los privilegios que tú nos das como seres humanos. La Biblia menciona claramente estas 3 parábolas para mostrarnos que el Señor nos quiere salvar, para mostrarnos que el Señor nos quiere de alguna forma demostrar, inclusive a través del dolor. Este muchacho jamás pensó que en ese sector habría una hambruna. Jamás nosotros pensamos que se iba a ocurrir esta pandemia a tal punto que iba a encerrar al mundo entero. Y es por eso que en este momento, al leer este relato, nos debe ayudar a nosotros para entender que el Señor te está buscando, el Señor te está hablando, el Señor te está llamando. Mi querido hermano, yo espero que el Señor te ayude para que tú puedas de alguna forma comprender. No importa lo que has hecho,
no importa hacia dónde has llegado, el Señor, su brazo de misericordia, va a llegar a ti para poder de alguna forma decir, vuelve a la casa, te estoy esperando, te voy a ayudar, te voy a dar paz, te voy a dar tranquilidad. Va a haber gozo en el cielo, dice la Biblia, por una persona que ha vuelto para poder de alguna forma decir, Señor, gracias, gracias porque tú estás conmigo, gracias porque tú me estás ayudando, gracias porque mi familia está sana, gracias porque si tengo alguna dificultad, tú me vas a abrir puerta para que eso pueda mejorar. En esta hora solo quiero pedir que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que el Señor pueda poner en tu corazón la seguridad que este mundo está todavía en manos del Señor. Mira, hay un libro que es Preparación para la crisis final. Y es un libro que habla acerca de los acontecimientos finales que van a ocurrir en este mundo. Yo te lo voy a mostrar y te voy a mencionar que lo puedas tal vez leer. Y en la página 16 yo quiero compartir simplemente lo que menciona aquí el autor en su primera línea. Dice así: el mundo se halla en el atardecer angustiosa de su accidentada historia. Y como hijos de Dios hemos sido favorecidos. Y sigue mencionando con qué cosa. Con las admirables palabras de este libro y de las profecías que a nosotros nos indican en qué tiempo estamos viviendo, que a nosotros nos indican qué es lo que viene más adelante. Y para el cristiano el futuro es brillante, porque será cuando el Señor venga en su segunda venida. Las personas que no se interesan en las cosas del Señor y no quieren ir a la Biblia para encontrar en ello lo que hay, seguramente van a estar angustiadas, van a estar angustiados, van a estar desesperados. Y es ahí que tú eres la sal. Como decíamos al comienzo, tú eres la sal para sazonar tu familia, para sazonar tu ambiente, para sazonar tu trabajo con tus compañeros y para que tú puedas entonces indicarles de alguna forma que el Señor ya esto lo había mencionado en su palabra y que no debe asustarnos, sino que debe ayudarnos para estar más cerca de Él, más en comunión con Él y para poder tener la seguridad que Él siga el control de las cosas que ocurren en este mundo y también las cosas que ocurren en tu vida si tú se lo permites. La única limitación que tiene el Señor eres tú, porque el Señor te hizo con libre albedrío. Si tú quieres abrir tu corazón, el Señor va a entrar con gozo, con todos los regalos, con toda la misericordia y va a poder hacerte ver el futuro brillante. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude para que estos momentos que estamos viviendo sean oportunidades que tengas para unirte con el Señor, para unirte con tu familia y para poder mirar el futuro de forma distinta, a pesar de que a tu alrededor pueda haber muchas calamidades, pero el Señor te va a proteger, el Señor te va a cuidar y el Señor te va a bendecir. Vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios para pedir que lo que tú has pensado, lo que tú has creído, lo que tú has elaborado, cuando se acabe esta situación de pandemia, tú puedas levantarte e ir al Señor, a la iglesia, y puedas adorarle. Pero ahora en la mañana, cuando tú te levantas, puedas ir a Jesús también. Y en la noche, antes de acostarte, puedas ir al Señor para decir, Señor, yo quiero vivir bajo el alero del Omnipotente. Vamos a orar a nuestro Dios. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias te damos en esta hora, porque tu palabra es clara, porque tú solamente quieres salvarnos. Eterno Dios, permite que seamos de ese grupo que se acercaba a Jesús porque tenía necesidades, y no de ese grupo que se acercaba al Señor para criticar lo que estaba haciendo. Gracias por estas 3 parábolas, especialmente por la del Hijo Pródigo, que Él permitió que el Espíritu Santo abriera su corazón y finalmente le ayudara para volver a su hogar. Y cuando vuelve a su hogar, se da cuenta que este Padre jamás ha dejado de amar. Gracias, Señor, porque tú jamás has dejado de amarnos. Y probablemente esta peste que está ocurriendo a nivel mundial sea la forma que tenemos para volver de vuelta a tu hogar. Bendice cada familia. Dale fe, dale confianza y permite que el Espíritu del Señor nos guíe permanentemente.
Lo pedimos y lo agradecemos confiados siempre en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra esta mañana. Sin lugar a dudas, el Señor habló por intermedio de nuestro pastor David Cerda. Queremos una bendición especial por cada uno de ustedes. Que el Señor les acompañe, que el Señor les cuide durante esta nueva semana, que el Señor nos proteja y que muy pronto también volvamos a estar juntos. Que tengan una linda semana y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y para finalizar, queremos invitarles también para que juntos cantemos esta hermosa alabanza a nuestro Dios. Separarnos